El análisis de los efectos jurídicos de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Hoy nos acompaña y nos sentimos muy complacidos en recibir al doctor Eduardo Jorge Prat, eminente constitucionalista. Para la apertura formal y las palabras de bienvenida, llamemos a la licenciada Marta Toribio, directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Buenos días para todos. Sean todos formalmente bienvenidos. Doctor Jorge Prat, bienvenido a la Universidad Abierta para Adultos. Y en nombre de las autoridades administrativas, miembros del Consejo Académico de esta institución, reciba usted la más cordial bienvenida y siéntase como en su casa. Y desde ahora, las puertas de la Universidad Abierta para Adultos están abiertas para usted. Este escenario es todo suyo y están ávidos de escuchar su parecer respecto del contenido de la controversial sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. A los participantes de la carrera de Derecho, así como también a los participantes de la maestría en Ciencias Penales de esta universidad, que están aquí presentes. Miembros de instituciones comunitarias, facilitadores y egresados de la carrera de Derecho de la universidad que nos acompañan. A los facilitadores por haber colaborado con nosotros para hacer que este escenario esté acorde con la categoría del conferencista que hoy nos visita. Así que le damos las gracias al doctor Jorge Prat por acceder a nuestra invitación y compartir con nosotros este espacio reflexivo respecto de la sentencia del Tribunal Constitucional que hoy en día ha sido motivo de muchos debates en la República Dominicana. Reciban la más cordial y formal bienvenida a todos y cada uno y esperamos que al final de esta jornada reflexiva saquemos conclusiones que vayan en provecho de cada uno de los miembros o de los miembros de la comunidad dominicana. Así que gracias por su asistencia y disfruten de verdad el contenido que el doctor Jorge Prat tiene para nosotros. Agradecemos a la maestra Marta Toribio por estas palabras de bienvenida. Vamos a dar lectura en apretada síntesis a la hoja de vida del profesor Eduardo Jorge Prat. Es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, magna cum laude, 1987. Cursó sus estudios de posgrado en Nueva York, donde completó la maestría en Asuntos Internacionales con concentración en Derechos Humanos. Profesor en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pucamaima desde 1991, se desempeñó como director del Departamento de Ciencias Jurídicas en el recinto Santo Tomás de Aquino de la misma. Coordinador de la maestría en Derecho Constitucional, Pucamaima, Universidad Castilla-La Mancha. Director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, en el periodo 1996-2000. Consultor jurídico del Banco Central 2000-2003 y en la actualidad ejerce su práctica en la firma Jorge Prat, Abogados y Consultores. Fue miembro de la Comisión de Juristas designada en el año 2006 por el presidente de la República para la elaboración de la propuesta de reforma constitucional. En la actualidad es miembro de la Comisión Consultiva que asesora a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en lo relativo a la constitucionalidad de las leyes de desarrollo de la Constitución de 2010. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional y escribe semanalmente una columna en el diario Hoy y en el periódico digital Acento.
Con ustedes, el doctor Eduardo Jorge Prat. Buenos días. Doctora Marta Toribio, decana de la Facultad de Derecho de la UAPA, Santiago. Licenciado Arismendi Rodríguez, profesor titular de Derecho Constitucional, y a quien debo esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas acerca de la sentencia 168-13 y la interpretación constitucional. Distinguidos miembros de la Escuela de Derecho, profesores, alumnos y alumnas, amigos y amigas todos. Pues, ante todo, agradecer esta invitación para compartir en esta universidad abierta para adultos un tema tan importante como lo es las consecuencias de la sentencia 168-2013 y sus implicaciones para lo que debe ser la interpretación de la Constitución de 2010. Pues esta sentencia, que ha ocupado la primera plana de todos nuestros periódicos, que ocupa también la atención de programas de televisión, de radio, en sentido general de los medios digitales, de las redes sociales, es una gran oportunidad que tenemos los dominicanos y dominicanas para discutir no solo lo que es el régimen constitucional de la nacionalidad, sino sobre todo lo que debe ser la interpretación de nuestra Carta Magna de lo que es la Constitución de 2010. Y yo pienso que este momento que vive el país, en donde ha habido una polarización de la opinión pública alrededor de esta sentencia, más allá de la cuestión migratoria, de la cuestión de los dominicanos haitianos, para los estudiosos y los estudiantes de derecho, pues va más allá de la cuestión haitiana, de la cuestión migratoria, y tiene que ver con algo medular, que es lo que debe ser la interpretación de la Constitución, a sabiendas de que la Constitución viene a significar lo que los jueces determinan que es el contenido de la Constitución, lo que la comunidad de intérpretes constitucionales determina que es su contenido. Y por eso el derecho constitucional se la juega en la interpretación de la Constitución. La discusión constitucional no termina con el texto constitucional, sino que arranca con el texto constitucional. Muchas veces se piensa que una palabra, que una frase viene a poner fin a la discusión constitucional, y eso es sencillamente imposible, porque a partir del texto, pues, digamos que se produce la gran deliberación, la gran discusión, lo que debe ser el diálogo constitucional. De manera pues que en la mañana de hoy, domingo, mi pretensión, mi aspiración, mi ambición es tan solo que el texto de esta sentencia nos sirva como pretexto para abordar el contexto de lo que debe ser la interpretación constitucional. Más allá de la cuestión coyuntural, de la cuestión haitiana, de la cuestión de la nacionalidad, nosotros debemos discutir sobre todo cómo se interpreta, cómo se lee una constitución. Porque aprendiendo a leer una constitución, aprendemos nosotros a ser ciudadanos y formamos parte de ese proceso colectivo de construcción de una cultura constitucional que permita que la Constitución viva, respire, transpire y camine. Es decir, que logremos no solamente tener una Constitución, sino sobre todo vivir en una Constitución. Nosotros como arquitectos de la Casa Constitucional, nosotros como habitantes de la Constitución. Pues bien, uno de los elementos más curiosos de la historia constitucional es que, contrario a otras disciplinas jurídicas como el derecho civil,
el derecho laboral en sentido general, el derecho privado. En derecho constitucional, la interpretación jurídica no ha jugado ningún rol. Si uno toma los viejos manuales de derecho, veremos que, contrario, por ejemplo, a las lecciones de derecho civil de los hermanos Massot, a la introducción al derecho de Luis Josserand, no hay un capítulo en los libros de derecho constitucional que se dedique a la interpretación de la Constitución. Vemos cómo los civilistas abordan el método exegético para la interpretación de la ley, lo que son los criterios gramatical, lógico, para encontrar el sentido de las disposiciones legales, y eso se hace desde el primer año de la carrera de Derecho. Sin embargo, en Derecho Constitucional, durante más de un siglo, no se ha hablado de interpretación constitucional. Y eso se debe a una razón muy sencilla. En la primera etapa del constitucionalismo, o en las primeras etapas del constitucionalismo, la Constitución no fue una verdadera norma, no fue una norma jurídica. La Constitución se consideraba como una simple proclama política, una declaración de buenas intenciones que el legislador, que los poderes públicos podían desarrollar discrecional, arbitraria y medalaganariamente si querían hacer realidad esos principios que no eran principios políticos, sino principios políticos para la ordenación de la sociedad. De manera que, contrario a la ley 241, que regula el tránsito de los vehículos de motor, contrario al Código de Niños, Niñas y Adolescentes, la Constitución no era una norma jurídica susceptible de ser aplicada para la resolución de las controversias que se presentaban en las diferentes jurisdicciones. Era algo que estaba ahí, una especie de poesía, de filosofía, de proclama política, pero que no tenía ningún valor jurídico vinculante, ningún valor práctico para el jurista, porque a fin de cuentas el abogado no necesitaba la Constitución para solucionar los problemas de sus clientes, ni los jueces necesitaban la Constitución para aplicarla en la resolución de los conflictos que se suscitaban en sus jurisdicciones. Esto así, por lo tanto, como la Constitución no era norma jurídica, no había necesidad en modo alguno de interpretar la Constitución. No había necesidad de encontrarle el sentido a sus disposiciones, porque el jurista, el abogado, el juez, el aplicador del derecho, el operador jurídico del sistema, no necesitaba la Constitución. Por eso, entonces, la interpretación constitucional no jugaba ningún rol, no ocupaba ningún capítulo en los estudios de esta disciplina jurídica. Sin embargo, a mediados de la década de los años 50 del siglo XX pasado, la interpretación emerge en los estudios del derecho constitucional. Y ello se debe a lo que es la transición de Europa y posteriormente de América Latina a regímenes democráticos, regímenes constitucionales, en donde se pasó de un concepto meramente descriptivo de Constitución a un concepto normativo, es decir, uno que asume la Constitución como norma, tal y como señala el artículo 6 de la Constitución de 2010. La Constitución es norma suprema y, por lo tanto, todo acto estatal contrario a la Constitución se considera nulo de pleno derecho, y esa nulidad puede ser constatada por la vía del control difuso, donde todo juez, desde un juez de paz hasta el Tribunal Constitucional, es juez constitucional, o por el control concentrado monopolizado por el Tribunal Constitucional. Constitución normativa, regímenes políticos constitucionales, donde ya la Constitución es no solamente fuente de las fuentes del derecho, sino que ella misma es fuente del derecho. Ella no solo es norma suprema, sino que es
sobre todo, primera norma a partir de la cual se deben resolver todos los casos, es en ese momento donde la interpretación constitucional surge en el derecho constitucional. Pero así como es curioso que durante más de un siglo la interpretación jurídica no jugó ningún papel en el derecho constitucional, vemos que una vez ella asoma su cabeza en el derecho constitucional, a finales de la década de los 50 del siglo XX pasado, la interpretación constitucional adquiere una connotación que no tiene la interpretación jurídica, la interpretación de lo que nosotros conocemos como la ley adjetiva. Es decir, vemos que cuando se comienza a hablar de interpretación constitucional, se comienza a decir que la interpretación de la Constitución no es lo mismo, ni es igual que la interpretación de la ley. Que las herramientas hermenéuticas utilizadas para la interpretación de la Constitución, de la ley, no pueden ser utilizadas para la interpretación de la Constitución. Vemos entonces que se dice que la interpretación de la Constitución es sui generis, es especial, tiene una naturaleza muy peculiar. ¿Cuál es la característica principal, cuál es la naturaleza peculiar de la interpretación constitucional en comparación con la interpretación de la ley adjetiva? Pues bien, para responder esta pregunta debemos sumergirnos en el estudio de cuáles son las características de las normas constitucionales. Y es en la naturaleza peculiar de las normas constitucionales donde vamos a encontrar la respuesta de por qué la interpretación de la Constitución no es lo mismo ni es igual que la interpretación de la ley. Y es algo muy sencillo. Las normas constitucionales, contrario a las disposiciones del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, o contrario a las demás leyes adjetivas del ordenamiento jurídico, se caracterizan porque son normas principistas, es decir, las normas constitucionales son en su gran mayoría principios, no reglas. Y esto es muy importante porque las reglas jurídicas se aplican sobre la lógica del todo o nada, blanco o negro, 0 o 1. Si el semáforo está en rojo, hay que detenerse. Se puede doblar a la derecha si no vienen carros a la izquierda. Pero los principios no se aplican bajo esta lógica binaria de todo o nada, blanco o negro, 0 o 1. Los principios pueden aplicarse, para decirlo en términos dominicanos, a según, es decir, conforme la ponderación que realice el intérprete constitucional. Cuando se habla del principio de justicia social, cuando se habla del principio de razonabilidad, el juez no lo aplica bajo la lógica de todo o nada, 0 o 1, blanco o negro, sino que puede ser según el caso. No siempre el derecho a la vida de la madre impera sobre el derecho a la vida del concebido. No siempre el derecho a un juicio público de la comunidad impera sobre el derecho a un juicio imparcial del acusado. No siempre el derecho a la intimidad del funcionario público puede obstaculizar el libre acceso a la información pública. Hay que ponderar, hay que balancear. Y precisamente esa ponderación, ese balance, esa necesidad de concordar prácticamente los preceptos constitucionales es que hacen la interpretación constitucional totalmente diferente a lo que es la interpretación jurídica. Y por eso los métodos tradicionales de interpretación no son útiles a la hora de interpretar la Constitución. ¿Cómo usted, por ejemplo, va a interpretar el artículo 40, numeral 15 de la Constitución, que señala que la ley tiene que ser justa y útil, con un diccionario Larousse al lado, buscando el significado de útil y buscando el significado de justo? No. Para entender el 40.15 usted tiene que leer todos los libros que se han escrito sobre el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad que explica, tal como lo dijo la Suprema Corte de Justicia en decisión del 15 de junio de 1973, a raíz de un importador de mercancías que fue sancionado por la Dirección General de Aduanas, donde la Suprema Corte de Justicia señaló que el artículo 8, numeral 5 de la Constitución del 66, hoy artículo 40, numeral 15,
establecía un principio de razonabilidad que hacía que los actos estatales tenían que ser razonables, es decir, no podían ser arbitrarios, porque principalmente cuando estos actos implicaban cargas y gravámenes para la persona. Del mismo modo, ¿qué yo hago con el método histórico para interpretar un texto constitucional de hace 200 años? ¿O qué yo hago con el método lógico? Son métodos estériles que no le sacan el jugo a la Constitución. ¿Por qué? Porque los métodos de interpretación de la Constitución son diferentes. Por eso se habla del método tópico, que parte del caso. Se habla del método de concretización para concretar esas normas constitucionales que son casi siempre ambiguas, abiertas, indeterminadas, aunque no indeterminables, porque pueden ser determinadas para el caso. Y se habla también del método comparativo, que consiste en el uso del derecho extranjero, del derecho internacional, para la aplicación de las normas constitucionales. Ahora bien, un principio fundamental para una buena interpretación constitucional es partir de que la interpretación no está sujeta, la interpretación de la Constitución no está sujeta a la libre escogencia de los métodos por parte del intérprete constitucional. No es posible que el juez, que el operador jurídico escoja el método según su conveniencia o según sus gustos o según sus prejuicios. Porque la propia Constitución tiene reglas que explican cómo debe ser ella interpretada. Es decir, la Constitución tiene una teoría de la interpretación que ya está inserta en la propia Constitución. Por eso yo siempre digo, cuando trato este tema con mis alumnos, que debemos buscar siempre una interpretación constitucional, constitucionalmente adecuada a la Constitución de 2010. No la Constitución del profesor la interpretación del profesor Arismendi Rodríguez, no la interpretación del profesor Castillo Pantaleón, no la interpretación del profesor Jorge Prats, sino la interpretación que quiere y manda la propia Constitución. Y es por eso que la Constitución de 2010, que al igual que Orange es 4G última generación, ella contiene principios para su interpretación. Y así vemos en el artículo 74 cuando señala que en caso de que haya conflictos de bienes o valores constitucionales, el intérprete tiene que buscar una armonización de esos bienes o valores en conflicto. Y por eso señala que cuando se interpretan los derechos fundamentales hay que interpretarlos siempre a favor de la persona, lo que es el principio de favorabilidad. De manera que la propia Constitución indica cómo deben ser interpretadas sus disposiciones. Es decir, la teoría de la interpretación constitucional no es externa a la Constitución, porque la propia Constitución tiene adentro una teoría de su interpretación. Ella misma dice cómo quiere ella ser interpretada. Ahora bien, si está un poquito alto esto, si delicada es la tarea de la interpretación de la Constitución, mucho más compleja es la tarea de interpretar los derechos fundamentales. Y esto por una razón fundamental. El Estado dominicano, según la Constitución, existe por y para la protección de los derechos fundamentales. Lo dice específicamente el artículo 8 de la Constitución. El fin esencial, la función esencial del Estado es la protección de los derechos de la persona y no cualquier protección, no protección de la boca para afuera, no protección en el papel, sino protección efectiva. Y para que no quede dudas, el artículo 38 de la Constitución, cuando establece el derecho fundamental a la dignidad humana, señala que el Estado se organiza para la protección real y efectiva de los derechos de la persona.
Y cuando en el artículo 68 se definen las garantías fundamentales, se señala que son los mecanismos a través de los cuales se logra la protección efectiva de los derechos de la persona. Y no por casualidad, la primera garantía fundamental se llama tutela judicial efectiva. De manera que hay un principio estructural de la Constitución que es el principio de efectividad. La interpretación de los derechos fundamentales debe favorecer la máxima efectividad de los derechos fundamentales. Así lo señala el artículo 8, el artículo 38 de la Constitución, y así lo señala también el artículo 7 de los principios rectores de la justicia constitucional, de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. De manera que un juez, un operador jurídico, un intérprete constitucional no puede dar una interpretación de un derecho fundamental que haga que ese derecho sea menos efectivo que lo que era antes de que entrara el derecho a ese tribunal. Es decir, un derecho no puede entrar al tribunal con una efectividad y salir del tribunal con menos efectividad. ¿Por qué no? Porque lo prohíbe el artículo 8 de la Constitución, porque la efectividad es un principio establecido por la propia ley orgánica que rige la justicia constitucional. Y precisamente aquí es que radican los fallos valga la redundancia, fallo del Tribunal Constitucional sobre el régimen de la nacionalidad. Y es que la interpretación que el Tribunal Constitucional dio del derecho fundamental a la nacionalidad de la señora Juliana de Guispierre fue una interpretación desfavorable para la máxima efectividad del derecho fundamental a la nacionalidad. Recordemos que el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra la nacionalidad no como un atributo que confiere discrecionalmente el Estado, sino como un verdadero derecho fundamental. Y precisamente Juliana llegó como dominicana al Tribunal Constitucional y salió como haitiana. Se violó el principio de favorabilidad ordenado por el artículo 74, numeral 4 de la Constitución. Pero además, el Tribunal Constitucional desconoció el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia fue ratificada por la República Dominicana en el año 1999. Ese carácter vinculante viene reconocido a su vez por la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Fue reiterado por la proposición de una candidata a juez, la doctora Radis Abreu, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue reiterada además cuando el Estado Dominicano designó abogados en los varios casos que se han conocido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hace algunos meses el propio Tribunal Constitucional señalaba en una decisión que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eran vinculantes. ¿Y qué dijo la Corte en el año 2005 en el caso Jan y Bosico? Todo lo contrario de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 168. Dijo que el estatus migratorio de los padres no puede traducirse en un despojo a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes ilegales. Y el Tribunal Constitucional dice todo lo contrario. Dice que una ilegalidad no puede generar una legalidad. Que en derecho una ilegalidad no puede generar una legalidad. Y todo el que ha estudiado derecho inmobiliario sabe que todo aquel que durante 20 años haya poseído pacíficamente un terreno no titulado, lo adquiere. Entonces, no es la primera vez que una situación jurídica nace de una vulneración legal. En tercer lugar, el Tribunal Constitucional no se conformó solamente con perjudicar a Juliana, sino que perjudicó a todos los que no tenían vela en el entierro de Juliana. Es decir, a todos los que no habían ejercido un recurso de amparo. Y dijo que no solamente Juliana no era dominicana, sino todo aquel que se encontrara desde 1929 para acá en la misma situación que Juliana, haciendo una aplicación ilegítima de la doctrina del estado de cosas inconstitucional. Todo aquel que ha leído las decisiones de la Corte Constitucional colombiana sabe que en Colombia, para resolver situaciones de violación estructural de los derechos fundamentales, por ejemplo, un pensionado de la Seguridad Social que ha sido excluido de una determinada prestación, los jueces constitucionales colombianos, sabiendo de que hay otras personas que como ese anciano o envejeciente
está desprovisto de una determinada prestación, resuelven esos otros casos, pero extienden los beneficios, no los perjuicios, que fue lo que hizo el Tribunal Constitucional. Al despojar a Juliana de su nacionalidad, extendió ese perjuicio a todos los que no habían sido parte en el proceso. Pero no solamente eso, sino que una disposición constitucional muy clara, como la del artículo 18 de la Constitución de 2010, que señala que los hijos de inmigrantes ilegales no adquieren la nacionalidad, fue aplicada retroactivamente. Y aquí hay que estar claros en lo siguiente: hasta las 10 de la mañana del 26 de enero de 2010, los hijos de inmigrantes ilegales no estaban excluidos de la nacionalidad. No es cierto que el concepto de tránsito incluía el concepto de aquel que era residente ilegal. Si hubiese sido así, no hay necesidad de reformar la Constitución, porque si eso estaba tan claro, ¿para qué se reformó la Constitución? Y si se reformó, no puede ser que se haya reformado para el pasado, porque toda disposición constitucional surte efecto a partir de su entrada en vigor, es decir, para el futuro. Eso de que la irretroactividad no aplica a la Constitución, eso es falso. Siempre y cuando se perjudiquen derechos, la irretroactividad se puede arguir en contra de la propia Constitución. Pero por otro lado, se violó el debido proceso, porque las leyes son muy claras de cuándo se puede arguir la nulidad. Las nulidades de los actos del Estado civil no pueden arguirse por secula seculorum, tienen determinados plazos. Incluso la ley de procedimiento administrativo recientemente promulgada establece un plazo para alegar la nulidad de los actos del Estado civil, y aquí se ha declarado una nulidad erga omnes en todos los casos. Finalmente, y con esto pues llegamos al final de nuestra presentación y abrimos la parte más interesante de toda actividad académica, aparte del refrigerio, que lo es, las preguntas y comentarios que ustedes tengan. Lo que hay que estar claros es que la nacionalidad es un derecho fundamental y que como derecho fundamental no puede estar sujeto a límites o a limitaciones que sean arbitrarios, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso nosotros señalamos que lo que está en juego aquí no es el derecho de los haitianos o de los mal denominados dominico-haitianos. Lo que está en juego aquí es el derecho de los dominicanos. Lo que está en juego aquí es el derecho de decenas de miles de personas que a las 10 de la mañana del 26 de enero de 2010 gozaban de la nacionalidad dominicana, y el artículo 18 de la Constitución dice que a nadie se le puede despojar de una nacionalidad que tenía con anterioridad a la reforma constitucional de 2010. De manera que nosotros somos pro-dominicanos. Nosotros estamos defendiendo los derechos de quienes adquirieron la nacionalidad de los dominicanos. Pro-haitianos son las empresas que contratan mano de obra ilegal. Pro-haitianos son los militares que hoy todavía se dedican al tráfico ilícito de personas. Pro-haitianos son los gobiernos que no han creado una guardia fronteriza. Pro-haitianos son aquellos que se lucran de una reserva de mano de obra ilegal que deprime el salario de los dominicanos. Pro-haitianos son los que no aplican las leyes migratorias que permiten la repatriación individual de todos aquellos extranjeros que estén residiendo de modo ilegal en la República Dominicana. Pro-haitianos son los gobiernos que trajeron los braceros haitianos a principios del siglo XX y que se lucraron de ese comercio de personas ilegal. Los nacionalistas somos los que defendemos los derechos, porque una nación que no es justa, una nación que no respeta su constitución, no vale la pena que se llame nación. Una nación no puede ser configurada en términos raciales, como tuvo el tupé, la cachaza, el Tribunal Constitucional de decir en la página 26 de su sentencia, de sus 147 páginas, que la nacionalidad se define alrededor de una raza. No es así, porque Juan Pablo Duarte decía en su ley fundamental que la nación dominicana tenía que ser compuesta por todas las razas y por todos los colores, vengan blancos, mulatos, negros, cobrizos, todas las razas, en un verdadero melting pot, en una verdadera sociedad multirracial como lo ha sido. De manera pues que estos ánimos exacerbados a lo que conducen es a una desvalorización de la Constitución. Y precisamente el deber de los juristas es defender el derecho.
defender la Constitución, defender los derechos fundamentales. Hoy es por los nacionales dominicanos que adquirieron la nacionalidad por el ius soli. Mañana va a ser por las empresas cuando la apliquen la reforma tributaria del año 2014 retroactivamente al periodo fiscal del 2012 y del 2011. Hoy es por los que adquirieron la nacionalidad dominicana al imperio de la Constitución vigente antes de la Constitución de 2010. Mañana va a ser por los trabajadores cuando le apliquen el despojo de la cesantía de modo retroactivo, como lo acaba de hacer el Tribunal Constitucional. Los derechos se piensan en primera persona, no en tercera. Hay que ponerse en las sandalias del que está sufriendo el abuso y el atropello. Y aquí es muy importante saber que para que haya una cultura de los derechos fundamentales, hay un principio jurídico fundamental que dice que el que no grita no mama. El derecho que no se reclama no se tiene. Por eso los estudiantes de derecho, los profesores, los juristas, tenemos que involucrarnos en una cultura de litigio colectivo para hacer realidad la Constitución. Por eso yo llamo a tomar por asalto los tribunales mediante amparos colectivos, acciones judiciales populares, para hacer realidad el documento constitucional. Porque todos nosotros formamos parte de la comunidad abierta de intérpretes constitucionales. La Constitución se hace realidad, como decía Eugenio María de Hostos, en la medida en que muchos dominicanos y dominicanas gozan de derechos fundamentales. Precisamente, la gran pobreza del derecho constitucional dominicano ha sido que no ha sido pensado como un derecho constitucional de la lucha contra la pobreza. Por eso la Constitución, que no es estúpida, por eso la Constitución que no es idiota, por eso la Constitución que no es ingenua, por eso la Constitución que no se mama el dedo, en el artículo 39, numeral 3, señala de modo muy claro que ella sabe que la República Dominicana es una sociedad caracterizada por la desigualdad, por la inequidad, por la injusticia social, por la discriminación y por la marginalidad social. Y como ella lo sabe, porque ella no es pendeja, ella dice: el Estado tiene que adoptar las políticas jurídicas y administrativas para lograr que esta sea una sociedad con menos discriminación, con menos marginalidad, con menos exclusión social. Y ese es el reto de las escuelas del derecho. Y ese es el reto de los juristas. Y ese es el reto de los estudiantes del derecho. Y eso es el reto de los profesores, de los juristas, de la comunidad jurídica en sentido general. Asumir el derecho como un derecho de la lucha por el derecho, para que la Constitución no se muera como una florcita que no se le echa agua, sino que sea una verdadera Constitución viviente. Lo que llaman los norteamericanos una living Constitution. De eso se trata. De hacer que la Constitución respire, transpire, camine, enraice en la sociedad a partir de un derecho, no de los libros, sino un derecho en acción. Ese es el camino apasionante, ese es el camino interesante que le queda a los abogados, que le queda a los estudiantes de derecho recorrer. Los invito a que lo recorramos juntos. Muchas gracias. Brillante la intervención del profesor Eduardo Jorge Prat. Como decía Eduardo, ahora viene el espacio más importante, que es el espacio de las interacciones. No se preocupen, veo algunas manos levantadas, todos van a hablar. Tenemos, gracias a Dios, tiempo suficiente. El profesor fue bastante parco y preciso. Nuestra salutación al historiador Robert Espinal, historiador y abogado, director del Archivo Histórico de Santiago, a nuestros facilitadores, por ahí veo a Miguel Ángel Lugo, Xiomara Parra, Ramfis Quiró, Yudel Capadilla, Gonzalo Plasencio y José Octavio López. También a los distinguidos miembros de la prensa santiaguera y nacional que han venido a cubrir este espacio. Bien, pues agradezco todas las preguntas que se me han hecho. Como ustedes comprenderán, yo soy constitucionalista. Es decir, yo no defiendo la causa de los haitianos, no he sido contratado por ninguna organización no gubernamental para defender los casos de nacionalidad. Yo estoy planteando mi posición y siempre he estado acostumbrado a estar en minoría.
Es decir, que para mí que la mayoría de este auditorio favorezca la sentencia me da lo mismo, porque yo siempre he estado en minoría. De hecho, el constitucionalismo es una lucha contra la mayoría, de la mayoría que quiere despojar los derechos a las minorías, a los homosexuales, a los que piensan diferente, a los que son comunistas, a los que son adversarios al régimen. O sea, el constitucionalismo está hecho de pólvora contra la opresión, contra la dictadura y contra las mayorías que quieren eliminar los derechos de la minoría, como es el caso de estos nacionales que adquirieron la nacionalidad al imperio de la Constitución vigente antes de las 10 de la mañana del 26 de enero de 2010. Ahora, sí le digo una cosa, el que esté estudiando derecho y asuma la interpretación jurídica como si tuviera la lucha libre, que se vaya a estudiar decoración de interiores. El estudiante de derecho que asume la interpretación de la ley, de las normas y de la Constitución sobre la base de Jesús y Barrabás, sí o no, ahórquenlo, están listos. El jurista tiene que estar consciente de que los instrumentos de interpretación no pueden ser dañados por la política, porque el derecho es un esfuerzo de domesticar al ogro salvaje de la política. En este caso, un ogro que actúa coordinado, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, Dirección de Migración, coordinado. Y vine a esta invitación porque entendía que iba a discutir derecho, no que yo iba a estar en un escenario de lucha libre, de vampiro, caos y ya veneno. Vine porque entendía que íbamos a discutir la sutileza de la interpretación constitucional. Yo no me puedo quedar tranquilo cuando hay una persona que tiene la cachaza de decir a un profesor de Derecho Constitucional como Arimendi Rodríguez como a mí que la Constitución no se interpreta. Eso yo no se lo voy a soportar a usted, porque usted está cometiendo una barrabasada jurídica. Eso como usted que le diga a un ingeniero civil. Eso como que usted vaya. Eso es que usted vaya a un seminario de ingenieros y usted diga que el cálculo estructural no existe. Usted no es más que un fresco. Si usted dice eso, si lo dice. Yo quiero que me presten la Constitución. Présteme la Constitución. Porque enseñar derecho es una obra de caridad, porque es enseñar al que no sabe, no al que sabe. Es enseñar al que no sabe. Yo vuelvo y repito, a mí no me asustan las multitudes. A mí nadie me mete miedo con voceadera y nada de eso. Nadie me mete miedo. Yo mis ideas las voy a seguir expresando por encima de las mayorías. ¿Qué dice el artículo 74? La interpretación y reglamentación de los derechos fundamentales se ríen por los principios siguientes. Es la propia Constitución que habla de interpretación. Entonces, por lo tanto, usted no puede pararse y decir ahí que la Constitución no se interpreta. Eso es falso. Falso de toda falsedad, como dicen los juristas que no saben. Falso de toda falsedad. Bien, Robert Espinal me dice razones de por qué los jueces fallaron así. Yo no sé. No sé porque no estoy en el cerebro de los jueces para saber por qué fallaron así. Pero el clima espiritual de esta sala, que revela un apoyo mayoritario a esa sentencia, me dice que esa sentencia es fruto de una sociedad autoritaria, una sociedad racista, una sociedad que ve el nacionalismo como una oposición a Haití, contrario a lo que somos nacionalistas, pero que defendemos la nación dominicana frente a los imperios, es decir, frente a Estados Unidos, frente a Europa, pero no frente a una nación que es la más pobre del hemisferio. Ese es un nacionalismo muy fácil. Ese es el nacionalismo contra el pobre, el negro y el feo. Jorge me pregunta, bueno, eso ya lo respondí. La Constitución sí se interpreta. Y en 1929 no se estableció que los hijos de ilegales no adquirían la nacionalidad americana. Eso se estableció a las 10 de la mañana del 26 de enero de 2010 y se quiere aplicar retroactivamente, haciendo un censo de personas. Se me dice a mí que yo soy pro haitiano. Bueno, me ha dicho de todo. Gran cosa.
Y que gran cosa. Julián García me dice, ¿puede ir a arbitraje? Bueno, ante todo, hay un caso pendiente en la Corte Interamericana que va a ser fallado el año que viene. Vamos a ver qué dice la Corte Interamericana sobre esta decisión, porque el propio Estado dominicano introdujo como un elemento de prueba la sentencia 168, por lo tanto, le colocó para que lo bateara por la 400 a la Corte Interamericana la sentencia 168, que no formaba parte de la litis. Pero por eso que hay que contratar buenos abogados. Nelson Mata, ¿tiene el TC facultad para dictar sentencia contraria a la Constitución? Lo que pasa es que el derecho es lo que deben ser las cosas, no lo que son. Ustedes saben que el Código Penal prohíbe matar, pero todos los días se mata gente. Entonces, bueno, sí, el Tribunal Constitucional tiene que defender la Constitución, pero muchas veces se puede equivocar o hace una interpretación errada. Eso pasa hasta en las mejores familias. En Estados Unidos, por ejemplo, la Suprema Corte hace 100 y pico de años dijo que la segregación racial era correcta. Es decir, que eso pasa en todas las familias. Bueno, me dicen aquí que si se puede imponer el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los poderes públicos dominicanos. Sí, porque si ustedes leen el artículo 26 de la Constitución, este señala que la República Dominicana es un Estado abierto al derecho internacional, apegado a las normas del derecho internacional. El artículo 26 no dice que la República Dominicana es enemiga del derecho internacional. Y hay un principio del derecho internacional que señala que los tratados internacionales de derechos, los tratados internacionales son vinculantes para las partes. Y este país suscribió y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se adhirió a la competencia de la Corte Interamericana. Y dictó una ley, que no sé si alguien la tiene ahí, que es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes. Y fue un acto de soberanía el que determinó la suscripción y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No fue un acto de imposición. Nosotros voluntariamente suscribimos la Convención Americana y voluntariamente ratificamos la competencia de la Corte y voluntariamente designamos una jueza en la Corte Interamericana, que es la doctora Radis Abreu, y voluntariamente acudimos en defensa en varios casos ante la Corte y voluntariamente no alegamos nunca la incompetencia de la Corte. Fue voluntariamente, por un acto de soberanía, de esa soberanía que muchos de ustedes con tanto vigor, merecedor de mejores causas, defienden. La ilegalidad no pare derechos, pero precisamente lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en Jan y Bosico, que ustedes deberían leer porque esa es una decisión vinculante para la República Dominicana, señala que no se puede decir eso, que la ilegalidad no pare derechos. Y quienes han estudiado derecho civil lo saben, que la ilegalidad pare derechos, en filiación, por ejemplo. Si la ilegalidad pare derechos. Norma Villanueva, carácter irrevocable de la sentencia. Sí, es una decisión vinculante, pero el artículo 74, numeral 4 de la Constitución, obliga a que el Estado Dominicano aplique la decisión más favorable. ¿Y cuál es la decisión más favorable? Jan y Bosico. No es, digo, si usted es Juliana o si usted es el Estado, pero la Constitución en su artículo 74, numeral 4, dice que los derechos se interpretan no a favor de la Junta Central Electoral ni del partido de la Fuerza Nacional Progresista, sino que se interpreta a favor del titular de los derechos fundamentales. Wilkins, ¿qué es lo que se mueve detrás de esto? Y eso es lo que yo quisiera saber. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué va a hacer el PRD cuando le digan, el partido de oposición o supuestamente de oposición al cual yo pertenezco, cuando le excluyan del padrón electoral a decenas de miles de dominicanos? Vamos a saber si el apela. Vamos a saber si el apela. No, son haitianos, no, son dominicanos. Dominicanos, no para mí, no, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la Constitución que estaba vigente antes de 2010. Si no hubieran sido dominicanos, no hay necesidad de modificar la Constitución de 2010, porque si hubiera sido así desde 1929, ¿para qué había que ponerlo en el artículo 18? ¿Para qué había que ponerlo?
Si eso estaba tan claro, según ustedes, desde el año 1929, ¿por qué hubo que hacer una reforma? Porque si eso estaba claro. Entonces ustedes me van a decir que la Constitución tiene dos disposiciones que prohíben la nacionalidad de los inmigrantes ilegales. La del 18 que se metió y la del tránsito. Entonces, por dos lados no pueden ser, por el amor de Dios. ¿Y la nacionalidad? Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Pero esto pasó en Alemania. Esto que estamos viendo, esta voceadera en conferencia académica, así era que se paraban los camisas pardas. Esto pasó en el año 30 también con Trujillo. Así era que paraban a los profesores. Así fue que le hicieron a Leoncio Ramos en La Vega. A mí no me van a meter miedo hablando ni voceando. No me van a meter miedo. No tengo miedo. No le tengo miedo a la multitud, ni a la gente paga para hacer desorden. Yo no le tengo miedo a eso. Yo vengo a un partido de la base. Yo sé lo que es eso. Yo sé la gente que está aquí para hacer desorden. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Tu análisis son de sangre azul? Ninguna sangre azul. Ninguna sangre azul. Yo sencillamente estoy diciendo mi punto de vista y usted no quiere dejar que yo lo exprese. Porque así que actúan los nazis. Vean cómo fue que subió Hitler. Analícenlo. Me dice alguien que cuáles son las consecuencias para la República Dominicana de la sentencia. Bueno, las consecuencias son precisamente la injerencia de los poderes extranjeros en una situación que debió haberse resuelta por los dominicanos. ¿Por qué? Porque nosotros se la pusimos en la cancha. Porque hoy hablar de apatridia, de guerra química, son malas palabras en derecho internacional público, porque no podemos vivir de espaldas al derecho internacional. Porque el derecho internacional hoy cada día es más influyente en los ordenamientos jurídicos. Ustedes no vieron en Francia el lío que se armó porque se deportó a una niña gitana, y nosotros queremos hacer eso con decenas de miles de personas. Entonces, si eso es con una persona, imagínense ustedes. Me dice Luis Guillermo que la nacionalidad es un derecho, que sí es un derecho fundamental. Sí, lo dice la Constitución y lo dice el artículo 18. Y Hannah Arendt decía que era el derecho sobre los derechos, porque yo sin nacionalidad, a final de cuentas, no tengo identidad, no tengo nombre, no tengo papeles. Entonces me dicen, no, que solamente, ¿por qué cachaza? Dijeron en la sentencia que eran 200,000. 400,000 y ahora que son 13,000. Bueno, pero señores, ¿cómo que nos dejamos engañar así? Ahora son 13,000. Hicieron un problema así para que el tribunal se asustara y ahora dicen que son 13,000. Así no. Es en la página 26, pero usted tiene que bajarla del internet porque en el Listín Diario no la va a poder ver en la página 26, donde se habla de raza. Y precisamente el artículo 39, porque déjenme decirle, contrario a la constitucionalidad del 65, el única arma que yo tengo es esta pluma. Y mi arma de reglamento es la Constitución. Con esto que yo me defiendo de quienes me quieren dar golpes por mi idea y quienes dicen que yo soy un traidor a la patria. Es con esto que yo me defiendo. Dice el 39. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos y libertades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política, condición social o personal. Y ahí lo que dice el Tribunal Constitucional es, cosa que yo aprendí ahora, porque yo pensaba que la nacionalidad era un vínculo jurídico político, y lo que me dice el Tribunal Constitucional en la página 26 es que la nacionalidad se define en función de la raza. En función de la raza. Y eso en una sociedad democrática que parte de la igualdad de todos, sin distinción de origen social, familiar, étnico, eso no se puede permitir. Pero ¿dónde nos ha llevado eso? Precisamente el antihaitianismo de la clase dominante dominicana y de la clase dominante haitiana, porque son las clases dominantes las que sean los cómplices en esta inmigración ilegal. Yo no tengo mano de obra ilegal en mi casa, pero muchos de los que están voceando ahí, si tienen haitianos en su casa contratados,
Porque son malos para una cosa, pero para tenerlo trabajando, sí son buenos. Y para votarlos sin prestaciones cuando la camiona se lo lleva los viernes a la hora de la paga. Así sí es bueno, ¿eh? Por eso que yo digo que yo sí soy pro dominicano. Nunca he contratado un extranjero ilegal como la Casa Vicini, como Central Romana. Sí, nacionalismo es fajarse a pelear contra el Central Romana y contra la Casa Vicini. Eso sí es nacionalismo de verdad. Pero cogerlo contra el más débil, contra el más vulnerable, así es muy fácil. No es verdad que aquí hay 13,000, aquí hay más haitianos. No es verdad que son 13,000. Hay más. Entonces, ¿por qué ahora dicen que son 13,000? Porque creen que se van a evadir la sanción internacional diciendo, no, lo que pasa es que no le entregan el acta. Porque no quieren reconocer que nacieron aquí. ¿Por qué era que no se le entregaba el acta de nacimiento? Porque el acta de nacimiento comprueba que tú naciste en territorio dominicano. Y esa era la única condición exigible por la ley para adquirir la nacionalidad. Era lo que en derecho civil nos decían un hecho jurídico, pero ellos no querían que se constatara el hecho jurídico. Incluso se inventaron una nulidad de que un acta irregular porque constata que el que nació es un inmigrante ilegal. Pero ¿dónde diablo? Las nulidades de las actas son nulidades formales. Por lo menos me lo enseñó mi profesor de Derecho Persona y Familia, el profesor Víctor José Castellano, hermano del profesor Víctor Joaquín Castellano, uno de los que firmó la mayoría de las sentencias. Quizás eso lo cambiaron también ahora. Yo creo que la modificación de la nacionalidad tiene efectos solo para el futuro, pienso yo. No creo que pueda tener la reforma constitucional de 2010 efectos para el pasado. Pienso que no. Malena dice, somos un país libre e independiente. Sí, somos un país libre e independiente. Y como país libre e independiente, escribimos un artículo 26 que dice lo siguiente, porque la gente solamente cita el 3, pero el 26 dice, la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional. No enemigo de la comunidad internacional, sino miembro. Abierto a la cooperación, no enemigo de la cooperación, sino abierto, amigo de la cooperación. Y apegado, no desapegado a las normas del derecho internacional. Y por lo tanto, reconoce y aplica las normas del derecho internacional. Entonces, el que es nacionalista de verdad tiene que apoyar la aplicación del derecho internacional, porque la voluntad soberana del poder constituyente así lo estableció en el artículo 26 de la Constitución. Señores, yo espero haber motivado en ustedes el deseo de estudiar la Constitución y de interpretar la Constitución. No se lleven de los fascistas de nuevo cuño que quieren meterle miedo a quienes quieren interpretar la Constitución. El abogado tiene que estar acostumbrado a nadar en contra de la corriente, porque nosotros lo que defendemos son presuntos inocentes. Defendemos seres desagradables y malolientes, que son los clientes del sistema de justicia. El que siempre quiere defender las mejores causas y a los que caen bien, cae en el populismo. Y el derecho y el populismo son agua y aceite, se repelen, porque el derecho muchas veces es el derecho de las minorías. Recuerden que cuando a la mayoría se les preguntó, así como están ustedes, a quién preferían entre Jesús y Barrabás, prefirieron a Barrabás. Por lo tanto, yo no estoy solo, el Espíritu Santo está conmigo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, profesor. Realmente muy agradecido por tan elocuente exposición sobre los efectos jurídicos de esta decisión del Tribunal Constitucional, que sin lugar a duda seguirá dando mucha agua de beber, y los análisis, por favor, no hemos terminado, los análisis, las opiniones van a continuar. Le pedimos a la doctora Marta Toribio que le entregue al profesor Eduardo Jorge Prat un presente de la Universidad Abierta para Adultos, consistente en algunas de nuestras ediciones. Aprovechamos para agradecer
la presencia de cada uno de ustedes a esta actividad, a nuestros distinguidos participantes de la asignatura Derecho Político y Constitucional y de otras asignaturas que están aquí, por venir a apoyar y sobre todo por el respeto a la solemnidad de este auditorio. Que pasen todo, feliz resto del día y reiterada las gracias.